Y va a ser interesante esta charla, Nico, porque realmente nos tuvo a todos. La Argentina nos sorprende, ¿no? Porque parece que el conflicto de la provincia de Buenos Aires en materia de reclamos salariales por parte de la policía parece que fue hace un montón, y fue la semana pasada. ¿Cómo es, no, la Argentina con esta catarata de noticias y de conflictos y de problemas, ¿no? Que tenemos, que parece que todo se olvida y pasa demasiado rápido? Pero la semana pasada estábamos todos muy preocupados por las imágenes que estábamos viendo fundamentalmente en la Quinta de Olivos. Sí, y primero el reclamo parece haberse apaciguado con esta promesa de aumentos de salario por parte de la gestión de Kicillof, que lo hizo a partir de un auxilio de la Casa Rosada que apeló al recorte de fondos de la ciudad de Buenos Aires mediante la coparticipación y mediante una nueva estructura del financiamiento de la Policía Federal. Pero, ¿quién más que importante para hablar en este momento, de acuerdo a lo que se generó la semana pasada? De si es posible sindicalizar a la policía. Entonces, se nos había ocurrido hablar con Horacio Meguira, él es abogado laboralista, jefe del equipo de legales de la CTA Autónoma, y no solamente eso, fue uno de los representantes legales de un intento de sindicalización de la policía en Córdoba, y cuyo intento mereció la reacción de la Corte Suprema. Así que nadie mejor que Horacio Meguira para hablarnos y contarnos si es posible pensar en la sindicalización de la policía. ¿Qué tal, Horacio? Bienvenido a Radio Sónica, a ¿Qué 14 tal, bis. Nico? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Claro, lo decís con el dolor de la derrota. Ahora estoy un poquito más recuperado, porque los abogados, cuando perdemos un juicio, tenemos un duelo, ¿no? Es decir, como todo, pero Igual, Horacio, un viejo lema de los abogados, comparto posición, de decir, bueno, hay que defender el caso ajeno como propio y asumir la derrota como ajena, ¿no? Algo así. sí, sí, así es. ¿No? Y no alterar la frialdad, ¿no? Es decir, el equilibrio, ¿no? Es decir, pero por momentos el temperamento termina dominando. Es decir, sobre todo un fallo arbitrario. Las imágenes del otro día, perdón, las imágenes del otro día en la Quinta de Olivos, yo intuyo, ¿no?, que se había mucho adepto a pensar en que es posible una sindicalización de la policía. ¿No atentaron contra eso? Mire, siempre en tiempos de crisis hubo rebeliones y hubo manifestaciones, protestas por parte de la policía, de la gendarmería también, el autoacuartelamiento, es decir, el hecho de establecer un cierto cuestionamiento al poder político ha sido una constante desde hace 10 años. Lo que pasa es que la memoria a veces nos traiciona, ¿no? Es decir, evidentemente también hay elementos históricos de la subordinación de las policías al poder militar. Todo eso quedó en resabio y la democracia en la Argentina es un derecho para armar. Nunca termina de conformarse un sistema democrático y esto es un eslabón en donde los que creemos firmemente en el sistema democrático requerimos de instrumentos que permitan una situación de deliberación en paz y en armonía. Las instituciones sirven para eso en forma teórica, ¿no? Entonces, bueno, el marco jurídico de la posibilidad de sindicalización de la policía es un marco que dio pie tanto a la demanda de CIPROVA, que era el sindicato de policía de la provincia de Buenos Aires, como de la provincia de Córdoba, que tuvimos una sentencia favorable en sala segunda con un excelente voto de la doctora González, Graciela González, ahora ya en jubilación. Pero eso nos generó el recurso del Ministerio de Trabajo de entonces, durante la etapa macrista, y también
en la etapa kirchnerista, es decir, el rechazo de la inscripción gremial del sindicato de la provincia de Buenos Aires lo hace durante la gestión del doctor Tomada. Por lo tanto, podemos decir que esta posición de impedir la sindicalización policial es común a estos dos gobiernos, los dos términos de la grieta, para ser más periodístico. Es decir, entonces, bueno, para que ellos... se pongan de acuerdo. ¿Por qué en este caso no están? Gracias. Porque hay una concepción del Estado todavía bastante antigua, producto de todo elemento civilizatorio del siglo XX, en donde el Estado era una superpersona que tenía poderes en muchos casos ilimitados, que no tenía una persona jurídica que era una persona jurídica especial, que no era igual que las demás personas jurídicas. Entonces, esa sobredimensión del Estado, que fue utilizado tanto por gobiernos de un signo como de otro, porque no hay que tener tan mala memoria como que para saber que las principales intervenciones del Estado se producieron en la década del 30 con un gobierno conservador. O sea que y el origen de la seguridad social tiene origen en un gobierno hiperconservador en Alemania. O sea que tampoco a lo largo de la historia podemos decir que el liberalismo práctico, el liberalismo real no es intervencionista. Ambos son intervencionistas, pero con distintos sentidos y para distintos intereses. Pero la intervención del Estado, sí, perdoná, me fui, ¿no? Sí, no, tranquilo. Quería preguntarte qué antecedente de sindicalización de policía crees que es interesante para imitar o por lo menos para seguirlo en detalle y si algún día prospera, tener en cuenta ese ejemplo. Bueno, todos los países nórdicos están con sindicalización de las policías, es un interés, es decir, tienen un estatus especial. Los franceses, los españoles también tienen un estatus especial para la sindicalización. Evidentemente no tienen exactamente los mismos derechos que cualquier trabajador, límites que le impone la ley, como le impone ley a la negociación colectiva en el sector público. Evidentemente no todo es igual y requiere una ley especial. Por eso la ley que elaboramos con Víctor de Genaro cuando era diputado y con el apoyo de toda la CTA entonces, es decir, juntó a más de 16 proyectos de sindicatos que se estaban organizando en distintas provincias. Todo eso después se dispersó con el fallo de Ciproba y ahora volvió. Si uno analiza las noticias de los diarios, ve que en Jujuy hay movimientos pro sindicalización y en 11 provincias más ya hubo planteamientos de aumentos salariales por parte de grupos, es decir, autoconvocados o mutuales. ¿Cuánto tiempo crees que puede pasar para tener un episodio similar al que sucedió la semana pasada? Porque me da la sensación de que es apenas un parche lo que se logró. Mira, como en todos los conflictos que se suscitan en caso de crisis profunda, hay una multiplicidad de causas. Hay causas que son reales de la necesidad policial y otras no tanto, que surgen a partir de intereses que no son los intereses concretos de los que trabajan en las policías. Los sueldos son bajos, es decir, independientemente de cualquier cosa, las retribuciones son bajas y hay una gran dispersión producto de los adicionales que perciben las policías como consecuencia de los eventos. Es decir, cada evento, cada partido de fútbol, cada custodia especial a los bancos, en fin, cada pedido que le hacen los particulares a las fuerzas policiales tiene una remuneración y una contribución del sector privado. Todo eso hay que corregirlo y me parece que la mejor manera de corregirlo es a través de la negociación y el diálogo. Entonces todo eso con la pandemia desaparece y la retribución
de la policía de la provincia de Buenos Aires es realmente bajo. Ahora, no hay discusión de eso, Horacio, la verdad que no hay discusión de eso. Veíamos los días pasados algunos recibos de sueldo y la verdad que son vergonzosos. De todas maneras, quería preguntarte, y un poco retomando el inicio de la charla, si las imágenes que vimos, sobre todo en la Quinta de Olivos, de alguna manera, más allá de el fundamento jurídico, no le terminan dando la razón a la Corte Suprema en cuanto a que personas armadas y que tienen una fuerza militar verticalista o que como fuerza intrínsecamente es verticalista, no puede sindicalizarse. Y por otro lado, preguntarte si, teniendo en cuenta, leí por ahí, ustedes sostienen que esto está previsto tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales, si luego del rechazo de la Corte Suprema no tienen previsto recurrir a tribunales internacionales. Dos en una tengo. Buah, la verdad, dice, ¿cuánto dura el programa? Bueno, el tema, te diría que tiene dos fases. Una es sindicalización de fuerzas armadas, otra es sindicalización de fuerzas que portan armas o de trabajadores que portan armas. Porque Fuerzas Armadas es distinto a policía. Policía es una organización civil que tiende a la custodia, al cuidado y a la seguridad de la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas está ligado al concepto de Estado. Es la fuerza que custodia la seguridad del Estado frente a lo externo. Entonces no pueden ser asimilables lo que se denomina mal llamada seguridad interna con el tema de la seguridad nacional, que es lo que custodian las Fuerzas Armadas. Entonces ahí hay una diferenciación. No está prohibida la sindicalización por portar armas, como dice la Corte, porque lo que exige la jurisprudencia y el convenio 151 sobre negociación colectiva del sector público, 154 fomento de la negociación y 87 de sindicalización, es que requiere una ley especial y que es necesario para que no para limitar la libertad sindical una ley, no lo que dice las leyes de la policía provincial, tanto de la provincia de Buenos Aires como la de Córdoba, en donde lo refiere a esta pregunta que vos me haces, que es la aportación de armas como elemento contrario para la sindicalización. Las fuerzas de seguridad privada portan armas, es decir, algunos sindicatos de bomberos voluntarios, algunos portan armas, pero eso no indica... Ahora, entonces, Horacio, voy a la repregunta porque tenemos poquito tiempo. En este contexto vos decís, bueno, ok, entonces el fallo de la Corte Suprema es contrario a la Constitución y tratados internacionales. ¿Piensan recurrir a tribunales internacionales por esta Ya cuestión? hay una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha pronunciado en instancias parecidas con otras policías de las Américas. Entonces vamos a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un largo procedimiento, para así finalmente llegar a la Corte Interamericana de Costa Rica. Es decir, creemos que es esto, pero el camino más adecuado sería un diálogo con el Estado Nacional, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Justicia, más cuando la ministra de Justicia se pronunció públicamente en un artículo en favor de la sindicalización de la policía. Por lo tanto, esto y la elaboración de una ley, tomando como base el proyecto de ley de Víctor de Genaro, sería el camino más civilizado, ciudadano, para que toda esta etapa de conflicto sea evitado, primero con el diálogo y después con la formalización de la sindicalización de las distintas policías. Es decir, ese es el camino adecuado antes de continuar con un Estado arcaico que cree que su autoridad puede ser impuesta aunque los ciudadanos no lo acepten. Horacio, cortito y nada, muy claro lo de la sindicalización de la política. Quería ir
brevemente a otro fallo de la Corte que también viene a echar luz y posiblemente alterar el mapa sindical, que tiene que ver con que los gremios con personería gremial son los únicos habilitados para negociar de manera exclusiva los convenios colectivos. Yo tengo una pregunta concreta. En la Argentina hay 3.200 sindicatos, aproximadamente 1.600 con personería gremial y otros 1.600 simplemente inscriptos. ¿Esto quiere decir que los simplemente inscriptos tienen menos poder y tienen menos representación que los con personería gremial? En línea general, la respuesta, y para ser sintético y ante el llamado de síntesis que me están haciendo, es sí. Es una clara discriminación. Ahora, el fallo en sí mismo es un fallo de oportunidad, porque lo que dijo la Corte ya lo viene diciendo, es decir, no hay controversia en ningún sector de la doctrina nacional e internacional de que, no habiéndose agotado las instancias de participación plural, la titularidad de la negociación colectiva esté en manos del sindicato o sindicatos más representativos, dice la OIT. Por lo tanto, es pacífica la jurisprudencia, te diría hasta internacional y de cada una de las naciones, en cuanto que los sindicatos con personería gremial, en este caso, con el caso argentino, tienen la ventaja, o sea, o el privilegio de la negociación colectiva, y dice dos cosas más: la representación institucional y la representación ante los órganos internacionales. Esas son las tres cosas permitidas por la legislación internacional como para los sindicatos más representativos. Ahora, mi opinión personal es que la personería gremial en la Argentina es una patente de corso, que está mucho más allá de eso y implica necesariamente un exceso de poder que fue limado por una larga jurisprudencia de la Corte, en los fallos AT1, AT2, es decir, Rossi, Norte, en donde se limitó el poder exclusivo, la exclusividad o el monopolio, tal cual lo llamó la Corte, y sin embargo al momento hubo dos fallos regresivos: el fallo Orellano, que limitó el derecho de huelga, y este fallo reafirmatorio, que tiene una repercusión política muy severa, porque justamente hay una gran paradoja: es una etapa de conflictos, entonces los conflictos son sí titulares, los sindicatos con simple inscripción. Entonces van al conflicto. Ahora, ¿quién tiene que negociar? Es el sindicato con personería gremial. Es decir, uno hace el esfuerzo y el otro se lleva la comida. Evidentemente se requiere reglamentación de titularidades, porque si hay falta de correspondencia entre la titularidad del conflicto y la titularidad del negociador, seguramente va a haber mayor conflictividad, por aquella frase famosa que detrás de todo conflicto interclase hay un conflicto en el interior de la clase, ¿no? Es decir, y la hay otra frase famosa en los medios, que es el tiempo es tirano. Ahora que no tenemos más tiempo, pero bueno, no me dejen de llamar por aburrido, así que vamos a volver a charlar. Los derechos de las personas mayores, no me dejen de llamar por aburrido, ¿eh? Jamás. Para nada. Horacio, te mandamos un abrazo y seguramente vamos a volver a charlar. Chao, gracias. Un abrazo. Horacio Meguera, director del Departamento Jurídico de la CTA, nada más y nada menos, la CTA Autónoma, pasó de aquí. No tengo más